compartir pantalla, Rodolfo. Sí, ahí donde estoy, pero parece que eh, Yo te puedo ayudar con el pasaje, pero con la pantalla no. ah, ahorita va, ¿no? Ahí va, ahí va. Sí, ahí va. En esta parte donde estábamos, aquí donde estamos, voy a ampliarle un poquito más. Entonces, estábamos hablando de esta parte de la obra que hacemos conjuntamente con el Espíritu Santo, pero que también es obra del creyente, nuestra responsabilidad. Dice que lo vimos la semana pasada para finalizar, de que tenemos que quitarnos del camino estorboso y dejar a Dios actuar. Pero eso, como ya sabemos, el Señor no es que trabaja de esa manera, como cuando nosotros esperamos y confiamos en la provisión permanente material de Él. Tampoco es que no podemos permanecer sin hacer nada, sino que debemos de buscar el trabajo honesto, tesón, para lograr obviamente la promesa y la bendición que el Señor nos da. Pero no debemos de desenfocar en el saber de que Él es el que pone tanto el querer como el hacer. Las escrituras entonces son vitales para entender este proceso. Y comenzamos con 2 de Corintios 7:1. Alguien que lo tenga ahí, que nos lo pueda compartir. Hermano Pablito. Buscándolo estoy. Puesto que Tiene tenemos que tener tales promesas. la Biblia digital ahí a la mano. No, aquí Yo lo tengo tengo. la... Alguien que lo tenga. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿a quién le toca eso? ¿De quién está hablando ahí en esta parte? Vamos a hacerlo hoy, esta vez, un poquito más compartido, la temática, puesto que lo que quiero hacer es que seamos un poquito más conscientes de la parte práctica. La próxima semana vamos a hablar de dos condiciones especiales que puede ser con respecto al uso de la palabra de Dios, y son dos extremos que vamos a entender claramente sobre esto. Pero aquí cuando se está hablando, dice, así como amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Entonces, es un llamado al cristiano, es un llamado a nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para limpiarnos? ¿A qué se refiere? Vivencialmente, es decir, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para limpiarnos? Acuérdense que la semana pasada hablamos como, por ejemplo, la limpieza que hacían los sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo, ¿no? Es decir, una limpieza física, y también tiene que ver una limpieza espiritual. ¿Cómo nosotros, la pregunta es, podemos hacer esto de manera práctica en nuestra vida? Milton. Bien, definitivamente el que nosotros nos purifiquemos a diario, ¿verdad? Y que limpiemos de contaminarnos. O sea, si sabemos dónde nos podemos contaminar, yo creo que lo más prudente es alejarnos, pues, de esto, ¿verdad? Si sabemos dónde nosotros podemos caer o poder inclusive, como decía una vez el pastor, un ejemplo de que si podemos inclusive ser tropiezo para otros, ¿verdad? Entonces no pasar por ahí, ¿de acuerdo? Si vamos, digamos, con unos amigos y sabemos que vamos a ser expuestos y sabemos que podemos ser tropiezo para otros, entonces mejor no ir con esos amigos. Ahora yo creo que, sí, de acuerdo. Pero cuando vemos, o sea, la palabra limpiarnos, o sea, obviamente lo podemos hacer, todos nos bañamos todos los días. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? De quitarnos todas las impurezas. Todas las impurezas y todo lo que nos puede contaminar el cuerpo. Exactamente, o sea, quitarnos. Entonces tú dices una de esas cosas, es decir, si yo sé que visitar algunos lugares obviamente trae una tentación, ya lo vamos a ver en la próxima semana, este asunto de usar la palabra para la tentación.
Obviamente, esa es una acción que debemos de tomar para no hacer algo que nos está, obviamente, haciéndonos impuros. ¿Alguien más tiene otra idea? Rodolfo. Sí. Buenos días a todos los hermanos. Tal vez trayendo solo propias palabras también del apóstol Pablo en Gálatas 5. En Gálatas 5, 19, justo él dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Ahí está hablando una serie de cosas de prácticas, no solo en el hecho de visibles o evidentes en acción, sino que también otras que se albergan en nuestro espíritu, en nuestro interior, como ser las iras, los celos. O sea, que es un conjunto de cosas, no solo prácticas y visibles en nuestro actuar, pero también que se albergan muchas veces en nuestro corazón, en nuestro interior. Y como dice el versículo de 2 Corintios 7:1, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, o sea, de lo que podemos nosotros visiblemente en nuestra práctica, y de espíritu, o sea, lo que aquello, y este espíritu está en minúscula, ¿verdad? La E. O De sea, acuerdo, Raulito. Y obviamente ahí te está dando ciertas recomendaciones prácticas y obviamente muchos las habremos practicado en algún momento. Pero si en algún momento nosotros de nuestra vida o ahora caemos en alguna tentación, tal vez no de las que dicen ahí, ¿no? Tal vez ahí vamos a hablar un poquito acerca de huir de la idolatría. Pero supónganse que en este momento yo me doy cuenta de que estoy obviamente dentro de alguna línea que es pecaminosa. ¿Cómo debo de limpiarme en este momento? ¿Cuál es el llamado práctico que deberíamos de hacer para tomar una acción de limpieza a nosotros mismos sobre un pecado que está ocurriendo en nuestra vida hoy, en este momento? Creo que lo primero, Rodolfo, debería ser Rey Borjas, ¿cómo estás? empezando por la oración, ¿verdad? Empezando desde ahí, el arrepentimiento, la oración continua. Ok, perfecto. Yo creo que ahí es donde está la clave, es decir, el arrepentimiento y el pedir perdón, ¿ok? Me parece que es una obra clara de la persona con respecto a limpiarnos, es decir, esa es la forma de limpiarnos espiritualmente, reconocer, así como lo tenemos, de que estoy cometiendo un pecado y obviamente pedir perdón. Ahora, eso desde el punto de vista espiritual y como lo decía Milton, desde el punto de vista práctico, pues dejar de hacerlo. Vamos, tomar la decisión. Si yo estoy, por ejemplo, actuando de manera incorrecta con mi esposa, siendo soberbio, siendo altanero, siendo falta de impaciencia, falta de tolerancia, yo debo reconocerlo, debo de pedir perdón. Eso es un acto de limpieza. Pero también, entonces, a partir de ahí, tengo que empezar a actuar, ¿ok? Actuar, ¿por qué? Porque si yo no separo lo impuro de lo impuro va a contaminar lo impuro. Como los ejemplos que nos daba Francisco, con aquello del castigo de poner una carne que estaba contaminada, que estaba en descomposición, a un cuerpo que estaba sano. La sentencia era que al final ese cuerpo sano se iba, obviamente, a dañar. ¿Está claro esto? ¿Algún comentario? José, Sí. yo creo que una de las cosas más importantes, bueno, te lo digo porque lo viví en carne propia, pues porque durante muchos años tuve un decaimiento espiritual fuerte. Y en la medida que la relación con el Señor se va enfriando, pues más difícil uno puede salir de ahí. Entonces, he estado leyendo el Salmo 119 como devocional diario, y ese Salmo realmente lo lleva a uno a meterse en el corazón de Dios, y el corazón de Dios realmente es su palabra. E inclusive, dice en el versículo 1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, nosotros no podemos realmente, no puede haber un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón si el Espíritu de Dios
no está en nosotros y si tampoco dejamos que obre en nosotros a Claro, través de eso su es. palabra. Entonces, inclusive en el versículo 9 dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces ya ves, en el primero te está diciendo, bienaventurados los perfectos, los que andan. Y en el 9 te dice los que guardan. Entonces, andar y guardar está íntimamente relacionado. Entonces, si la palabra de Dios, si nosotros andamos en la palabra de Dios y guardamos sus mandamientos, pues va a resultar fácil. Yo el otro día les decía a los compañeros ahí en un devocional que tenemos los jueves, la historia del abuelo y su nieto, que le preguntaba sobre quién ganará la batalla. Dice que hay dos lobos, uno malo y uno bueno, peleándose. Y el abuelo le decía, bueno, al que alimentes más. Si nosotros alimentamos más la carne, pues vamos a tener los resultados de la carne, como dijo el pastor Raúl, ¿verdad? Van a venir a nuestra mente el adulterio, la fornicación y todo este tipo de males. Pero si nosotros alimentamos más el espíritu con su palabra, entonces los resultados van a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es mi aporte. Si nosotros más adelante vamos a ver, si los quiero mostrar aquí, obviamente eso que está hablando Francisco, lo vamos a ver porque en realidad esos son otros medios de santificación para el cristiano y obviamente es un producto de la gracia que se revela en las Escrituras y hablamos de la palabra de Dios, de lo que está hablando Francisco. Pero obviamente el problema de todo esto, hermanos, es que llevamos a ver los extremos en los cuales podemos caer, porque muchos podemos conocer claramente lo que dice la palabra y otra cosa es lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, yo quiero que esto, lo que nosotros reflexionemos, para que lo hagamos en realidad práctico del diario vivir. O sea, eso es lo que está. Vámonos al 1 Corintios 10:14, que se refiere a oír de la idolatría. Estos son algunas cosas que nos dicen que no debemos de hacer, ¿ok? Que no debemos de hacer. Eso está. Hay infinidad, pero hay algunas que vamos a nada más a tocar por cuestiones de tiempo. Quien tenga 1 Corintios ahí 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huir de la idolatría. Bueno, está claro, ahí no tiene ninguna, aquí no hay necesidad de hacer ninguna exegesis, ninguna interpretación, ¿verdad? Es claro, está diciendo, huir. Te llamo más tardecito, es que estamos en la clase de escuela dominical. ¿Qué es lo que significa huir? Alguien que me... Salir corriendo de ahí. Salir corriendo, es decir, obviamente uno y a veces dice, mira, salir corriendo no es porque soy cobarde, sino que porque soy inteligente realmente, ¿no? Es decir, la recomendación es clara, es una recomendación de que no enfrentes a la idolatría, sino que salgas corriendo, que evites el enfrentamiento a la idolatría. Y esta idolatría no solamente se refiere a lo que obviamente lo primero que nos viene a la cabeza es la adoración de falsos dioses, como lo podemos ver en la práctica de algunas pseudo religiones, etcétera. Pero realmente lo hemos hablado y el pastor ha estado muy enfático cuando hemos estado viendo el Sermón del Monte. Cuando se habla de esta idolatría, también se refiere al apego que nosotros hacemos a ciertas cosas en nuestra vida, que nos quitan más el tiempo de lo que Dios establece que debe ser nuestra prioridad. Le ponemos mucho amor, mucha énfasis a algo que nos llama mucho la atención y que eso obviamente nos está desviando del camino que el Señor quiere, principalmente de buscar riquezas en el cielo, sino que buscamos riquezas, posición y otras cosas eminentemente resultado de la carne. ¿Algún comentario de eso? ¿De la idolatría que se refiere? Rodolfo. Sí, pastor. Fíjate que estoy leyendo también ahorita en esto que estás hablando de Colosenses 3:5, cuando el apóstol Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, el amar el dinero también se convierte en una idolatría, hermano. El poner las cosas materiales por encima de nuestras cosas espirituales
cuando le dedicamos tiempo, esfuerzo, mente, corazón a lo material y descuidamos lo espiritual. Dice Pablo que eso también, dice la Biblia que eso también se convierte en una idolatría. Es uno de los más evidentes, ¿no? Obviamente el amor al dinero, la atracción que puede ocasionar este tipo de placeres que te da el tener el dinero. Pero hay otros también, otros elementos. Yo creo que usted mencionó alguna vez, por ejemplo, el ser muy apasionado en las cosas de los deportes, ¿no? No decir aficionados algunos. Mire, yo he visto y lo puedo comprobar, personas que realmente la mayor parte de su tiempo pasan metidos en seguir a un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Al Real Madrid, que tiene tanta popularidad, Esa es su pasión. mejor equipo del mundo. Obviamente. Ahora equipo del mundo y de todas las galaxias existentes. Exacto. Bárbaros. Trae una pasión especial, ¿no? Que incluso crea una defensa particular sobre este tema. No sé si está ahí Carlos Artica, si tienes algo que comentar de esto. Sí, aquí Carlos, estoy. Sí, sí. dale. Bueno, Rodolfo, desde que leímos el capítulo 7 de 2 de Corintios, el versículo 1, viene ligado a todo lo que Pablo ha venido enseñándole a esta iglesia acerca de que somos templos del Dios viviente. Si te fijas, antes de terminar el capítulo 6, los versículos del 16 al 18, Pablo enumera una serie de promesas o de bendiciones que Dios le ha prometido a su pueblo. Y en el 7 dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y viendo lo que Pablo está diciendo a estas personas, el versículo que acabamos de leer en 1 Corintios 10, lo que el pastor nos acaba de compartir de Colosenses, uno se puede dar cuenta, ¿verdad? Que Dios nos hace un llamado para que nosotros no nos dejemos contaminar por una religión falsa que va a complacer nuestros apetitos humanos. Y Él los identifica, carne y espíritu. Porque de repente es posible que por un tiempo como creyentes nos evitamos para caer en ciertos pecados carnales que son asociados a esas religiones falsas. Por ejemplo, hermanos, cuando uno escucha esa famosa predicación acerca de siembra y Dios te va a dar, lo que estamos alimentando, eso es una religión falsa, eso es una blasfemia. Y lo que estamos alimentando cuando llegamos a creer que es cierto, que tenemos que sembrar para que Dios nos dé en el sentido en que es predicado ese falso, mal llamado evangelio de la prosperidad, estamos blasfemando contra Dios y nos estamos volviendo idólatras. Al final no nos interesa Dios, no nos interesan sus promesas, no nos interesan sus bendiciones, no nos interesa su provisión, no, nos interesa a nosotros tener. Y por eso estamos dispuestos a ir y dar. Y eso es un llamado, y es un ejemplo de que la falsa religión nos lleva a falsas ideologías que son diabólicas y que son blasfemas y que asaltan la pureza de la verdad divina. Y por eso Pablo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Correcto. Entonces, como vemos, es una situación de práctica, en realidad. Es decir, cuando nos habla de esa palabra de oír, es porque realmente el Señor sabe que obviamente estas cosas nos atraen. Es decir, están ligadas obviamente a nuestra carnalidad, ¿no? Porque a quién no le gusta tener un buen carro, por ejemplo, ¿no? Es decir, es obvio. Pero, como digo, normalmente la idolatría siempre se asocia bastante a la parte del dinero, pero también hay otras cosas que vienen ahí implícitas. Vámonos al siguiente. Todo esto tiene que ver con estos aspectos que tiene que ver con santificación progresiva. Según de Timoteo, por ahí 2:22, lo hablamos un poquito la semana pasada. Oír de pasiones juveniles. ¿Quién lo tenga que lo pueda leer? Daniel Rodón, ahí está. Ok. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, la clave de esto es pasiones juveniles. Más o menos lo mencioné la semana pasada, pero si alguien tiene algún aporte breve, por favor, porque solo tenemos 40, es que hay tanto de esto, ¿no? Pero
específicamente, pasiones juveniles, definimos qué eran, ¿no? Y eso obviamente se tiene que definir con aquellas características, aquellos elementos que en el hombre o en el ser humano brotan con mayor facilidad en una época que llamamos de la juventud, ¿no? Ese movimiento hormonal que se puede dar en algunas épocas, lleno de energía, lleno de vida, a veces nos hace pensar que somos capaces de más de lo que realmente somos. Y eso es un ímpetu normal de la juventud. Ahora, cuando hablamos de pasiones juveniles, ¿a qué nos referimos? A ver quién nos aporta ahí algo. Yo pensaría que en la actualidad, o sea, puede ser que no me entiendan, ¿verdad? Pero, o no me dé explicar, pero yo pensaría que en la actualidad una de las pasiones juveniles son los videojuegos. ¿Por qué le pongo esto, verdad? Porque en esta edad estamos inclinados a invertir o perder nuestro tiempo en videojuegos. O sea, yo sé que antes podía ser el fútbol, podía ser un montón de cosas, pero ahora lo diría que es el videojuego porque se lleva muchísimo tiempo en eso. Muchísimo, muchísimo. ¿Alguien más? Pasiones juveniles. Dice, Dele, Fran, dele, Fran. ok, estaba buscando en un diccionario en griego y dice que pasiones juveniles viene de la palabra griega epitumia, que significa un fuerte deseo, una intensa inclinación por alguna cosa. Entonces, como decía Kelvin, pues, dependiendo las circunstancias o los tiempos, así va a ser la inclinación. Probablemente en nuestros tiempos era otra cosa, ¿verdad? Y para los jóvenes es otra. Yo creo que todas aquellas cosas que hacen que el corazón del joven o de la persona lo inclinen, en vez de inclinar como una balanza, ¿verdad? Lo inclinen para el lado de la carne, pues a eso es lo que está diciendo Pablo. Huye de eso que te hace inclinar a los deseos ya sea de la carne o de este mundo, ¿verdad? O, sí, pero, de acuerdo, pero para entenderlo de manera práctica, es decir, pasiones juveniles, incluso hablemos de cuestiones como la parte del sexo, la parte de la violencia, el ímpetu hacia la violencia, hacia acciones desenfrenadas donde domine más la parte visceral que la parte racional, que la parte emocional. Carlos, ¿ibas a decir algo? Esto. Sí, que en ese contexto en el que Pablo hablaba, ahí también esas pasiones juveniles no solo eran los simples deseos sexuales ilícitos, sino también el orgullo, el deseo de riquezas, el poder, los celos, la promoción personal, un espíritu argumentativo. Todas esas cosas podían, él mismo dice después que son cuestiones necias e insensatas, sabiendo que van a engendrar, dice, contiendas. Correcto, obviamente. Rodolfo. El culto al cuerpo también. Rodolfo. Culto al cuerpo, sí, dime. También aquí en la versión de lenguaje actual dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Correcto. Ahora, a eso se refiere, obviamente, ¿por qué se refiere a la parte juvenil? Porque obviamente en esta parte juvenil es cuando más brotan estas cosas, pero sin embargo, lo que mencionamos la semana pasada, no solamente ahora se achaca a la parte de la edad, de la juventud, porque incluso en la práctica real de la vida del ser humano, incluso cuando aquellos que llegamos ya después de los 50 años, empezamos a querer ansiar de nuevo y salen a brote. Parece que nos van a dar un poco más de tiempo. Después de pasar ciertas edades, vuelven a brotar este tipo de pasiones juveniles. Por ejemplo, la atracción hacia las actividades y las prácticas de cosas peligrosas. Esto que mencionaba, la parte de la violencia, normalmente los jóvenes tienden a llevarse más por esas capacidades que llevan a los conflictos, el mayor
tiene un poquito más de razonamiento. Yo recuerdo que cuando estaba joven me encantaban las artes marciales y pues era muy sencillo que cuando alguien se me pusiera, pues me iba al brinco, no había ningún problema. Y era parte de mi pasión hacerlo. Pero ahora ya uno suele ser más conciliador. ¿Okay? Eso. Sin embargo, hay muchos hermanos, estamos hablando, que aún todavía en edades adultas, de mayores de incluso de 50 años, siguen todavía manteniendo algunas pasiones juveniles, que es claro que la palabra nos está diciendo que debemos de dejar de practicar. Seguimos a ir con la práctica de ciertas cosas. En primera de Timoteo 4:15, quien tenga algo ahí. Así con algo bien puntual sobre eso, por favor, para que podamos terminar los otros versículos. Sí, yo creo que bueno, si somos más pragmáticos, el tema de las pasiones juveniles, nosotros ya pasamos por eso. Por ejemplo, Yo no. Todavía algunos no, que no. pasamos por esa edad. Sí. No, es que usted dijo que ya pasamos, entonces yo no le digo. Ya pasamos por esa edad y algunos tropezamos con eso, con algunas y con otras no, pero por ejemplo, el tema del placer, ¿verdad? Buscar satisfacer todos los deseos de la carne, como sexo, licor, drogas, discoteca, redes sociales, todo ese tipo de cosas de las cuales hay que huir, ¿verdad? Entonces, son cosas comunes de la vida, propias de la juventud, como decía el pastor Omar. Entonces, podríamos decir que otra puede ser el poder, ¿verdad? Si ustedes ven la conducta de hacer bullying en las universidades, en los colegios, es porque alguien se cree superior a otro y al más indefenso es al que más se le hace. Y eso genera enormes problemas en la sociedad. Si no, miren las matanzas en Estados Unidos, pues, producto de eso, ¿verdad? Entonces, decía eso del cuidado personal, Francisco, tú lo mencionaste. Sí. Hay personas que se extreman demasiado, de que no pueden, obviamente, andar una camisa si no miran que dice una marca, ¿no? Y si no es un maltrato, un padre que no le da a un hijo una camisa de marca, ya. Hasta lo puede matar, pues. O sea, realmente, o andar un carro ahora, ¿no? Que no puedes andar un carro. Celular. Mire, un celular. A mí me pasa en oficina que yo a veces digo, como este chico anda un teléfono de 20,000 lempiras. Sí, correcto. Y gana 12, pues. O sea, ¿cómo pudo quedarse sin comer mes y medio por satisfacer un deseo de andar un teléfono en iPhone, por decir, de lo último que ha salido? O empeñar su salario durante 2 años por andar y aparentar algo que no, el teléfono por sí solo no lo va a hacer. Entonces, pero en ese contexto cultural también el tema, acuérdense que los griegos eran muy amantes de su cuerpo, ¿verdad? De su figura, al verse guapos, e inclusive colindaban con los límites del pecado, el tema de las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, ¿verdad? Bueno, si hasta tenían la adoración a una diosa que era del amor, pues entonces, pero si lo traemos a este contexto es justo eso, ¿verdad? El tema de las posesiones, ¿verdad? Es un tema bastante fuerte, ¿verdad? A veces compramos algo e inmediatamente queremos otro y de repente lo llevamos a la casa, puede ser una camisa, nos gustó, ni la hemos estrenado, ya estábamos queriendo, codiciando tener otra, ¿verdad? Y así, el corazón, toda aquella inclinación del hombre por satisfacer los deseos de la carne, tal ahí como lo dice en Romanos 8, pues eso, huir es justo salirse de ahí, de todo eso que es nuestra debilidad. Ok. Bueno, estamos en el 4:15 de 1 Timoteo. Si alguien lo lee. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y si ustedes se fijan, estamos utilizando mucho 1 Timoteo, las cartas a Timoteo. Una de las características, obviamente, de Timoteo, tal y como lo define, y el pastor lo ha hablado acerca de esto, es que se definía como joven, no porque tuviera 20 años, sino porque realmente a nivel de toda su congregación, obviamente, para ese tiempo, se definía como una persona bastante joven.
Ahora, ¿a qué se refiere ahí de practicar ciertas cosas? Miren, aquí incluso da algunas recomendaciones, ¿no? En el 11, por ejemplo, en el 4:11 dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ok? Esos elementos son los que definió primero Pablo, para que entendamos después a qué se refiere con práctica ciertas cosas, ¿no? Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí mencionaron, obviamente, de dedicarnos a ciertas cosas. Obviamente, en la medida en que nosotros dediquemos más tiempo a ciertas cosas, más vamos a desarrollar ciertas habilidades, ciertas destrezas, que obviamente son las que nosotros le estamos dedicando tiempo. Si nosotros no dedicamos tiempo a tener, obviamente, mayor énfasis en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también en nuestra conducta, en el amor, en la práctica del cristianismo, en el espíritu y la fe y la pureza, y si nos dedicamos a practicar otras cosas, pues lo más seguro es que obviamente vamos a desarrollar habilidades y destrezas en las cosas que más practiquemos. Cuando se refiere a práctica de ciertas cosas, se está hablando de eso. La lectura, el sostenimiento de la doctrina, persistir en el estudio bíblico. Sin el conocimiento de la palabra, no vamos a poder, obviamente, caminar en ella. Vámonos al otro, 1 Timoteo 4:7, donde dice desecha de fábulas. Quien lo tenga ahí, 1 Timoteo, por favor. Pablito, 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Fíjense, mire, desechar fábulas profanas y de viejas. Bueno, aquí yo creo que está hablando de esos chismes, de esas idiosincrasias que al final nosotros venimos creyéndolas, ¿no? Y tiene que estar relacionado con todo esto que estamos hablando. Fábulas son cuentos, ¿no? Son cuentos o creencias que podemos nosotros tener, que ya es tiempo de desecharlas. No sé, ¿algún comentario sobre eso? Es que lo que tiene que ver también, estamos hablando de la transmisión de conocimiento por la vía oral, por la vía de las escuelas. Y ¿cómo se llama? Y como yo tengo en mi teléfono. Y había enseñanzas en las cuales se hablaba de cosas extraordinarias. Por ejemplo, dentro de los mismos hebreos hay enseñanzas fabulosas. De ahí viene fábula también, pero es involucrar a darle. Fábula también en la literatura griega, tengo entendido, era darle características humanas a los animales y viceversa. Por eso encontramos Minotauro. Por eso, pero ahora en la práctica actualmente, Omar, ¿cuál podría ser? Es que por eso es que quería decirlo. Entonces, cuando viene a nosotros algunas cuestiones de enseñanzas maravillosas, ahora lo vemos en los libros, cuando escuchamos, un niño murió y fue al cielo y le fue enseñado varias cosas. Fulano de tal estuvo muerto, pero tuvo contacto y Dios le enseñó. Escuchamos también ciertos testimonios en la iglesia que cuando uno lo empieza a analizar, por ejemplo, se me apareció mi mamá y me dijo que siguiera al Señor. Si usted empieza a ver esto, hay una contradicción ahí, en primer lugar. Lo otro es que estamos viendo en internet bastantes fábulas. Y en ese sentido parece que estamos abriendo, porque al final lo más importante es lo que dice Pablo a Timoteo ahí en su entrenamiento discipular, porque es la primera carta a Timoteo. Está diciendo de que debe de concentrarse en la enseñanza en Jesucristo y no debe compartir información con ellos. Por eso encontramos a los hebreos que ellos tienen más ángeles que lo que nosotros conocemos en la tradición judeo-cristiana.
y Dios habla de una tercera mujer también en la creación, y está dentro de la religión judía, números cabalísticos también está dentro de la religión judía, y Pablo tenía que estar lidiando contra la formación hebrea torcida de algunas personas que en aquel momento estaban afectando. Por eso es importante tener cuidado con las fábulas. Esas fábulas nos vienen a nosotros y tienen que pasar por la Biblia. Eso es todo. Correcto. Entonces estamos hablando de que son fábulas, son cuentos sobredimensionados, sobrefabulosos. Pero en la práctica, muchas veces en nuestro tiempo, ayer yo estaba escuchando, por ejemplo, ahí en la televisión, de repente, vi en una iglesia predicando a una mujer. Me detuve unos minutos para saber qué es lo que estaba diciendo. Y decía que no era posible de que las mujeres pudieran aceptar que el hombre viviera en pecado, que su marido, dice, su hombre viviera en pecado y que lo aceptaran. Por ejemplo, que viviera en adulterio, que saliera viendo pornografía y que lo aceptaran en la casa. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo, ustedes deben de empezar a ejercer su sacerdocio, demandar su sacerdocio a las mujeres. Se lo estaba diciendo. Es decir, este tipo de cosas que se suelen vender abiertamente, incluso desde el púlpito, tenemos que tener claro cuáles son las que podemos definir que son correctas y que no son correctas. Entonces, es amplio. Finalicemos con el último, con Gálatas 6:12, cuando dice sobrellevar la carga. Si está ahí Daniel Godoy. Gálatas 6:2. Daniel. Ya se durmió otra vez. Está desvelado. Daniel. Daniel. El micrófono. Ya lo no busco, está ya lo usando. busco. No tiene sonido, creo. Que lo busque otra persona. Entonces, ¿qué más? Pero yo creo, José, con el tema de la fábula. Bueno, ya. Sobrellevar la carga, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ajá. Sobre ese tema, sobrellevar las cargas, ¿a qué nos llama? Y estamos hablando que el parámetro es para cumplir así la ley de Cristo. Y hemos estado hablando, por ejemplo, en la parte del Sermón del Monte, cómo Cristo demanda más allá de lo que obviamente se miraba en los fariseos, en los líderes espirituales de aquel tiempo. Siempre se nos demanda más, la mía extra. Sobrellevar la carga significa el poder poner en práctica el amor cristiano. Es decir, ponerse, yo recuerdo, y siempre lo he mencionado, ejemplos desde el inicio de la iglesia. Me acuerdo de una obra donde decíamos, para nosotros es bien fácil orar por los otros hermanos. Y entonces cuando vemos la necesidad de un hermano, y a eso se refiere, ver un hermano en una situación, en un problema, en un pecado o en una condición económica, nos es fácil decir, voy a orar por usted. ¿Ok? Pero la entropía que está pidiendo ahí no es simplemente eso. Eso no llega ahí a nuestra responsabilidad. Sobrellevar la carga es ayudarle o tomar la carga del otro y llevarla conmigo también. Es decir, y a veces, miren, nos conformamos mucho, decir, Dios le va a proveer, Dios le va a ayudar, voy a orar por usted, hermano. Pero aquí no se refiere a eso, aquí se refiere realmente a compenetrarse con el otro para sobrellevar una situación difícil, una situación que puede estar pasando un hermano. Eso es el amor de Cristo, la práctica del amor cristiano. ¿Algún comentario? Está precedido de lo que estabas hablando, Rodolfo, precisamente del versículo 1. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No quiere decir que le vamos este man está en pecado, le vamos a empezar a echar la tierra, como decimos normalmente. No, tiene que ser un espíritu de mansedumbre para poder restaurarle con amor, como decía Rodolfo, ¿verdad? Y eso es precisamente sobrellevar la carga, porque no es fácil tampoco para el hermano espiritual tratar de una manera adecuada a alguien
¿verdad? Que está llevando un tipo de carga. Y puede ser, como bien decía Rodolfo, y lo dice la palabra, si está encontrado en alguna falta, en pecado, o precisamente pasa una gran necesidad. Y nosotros, aunque sea limitado, tenemos la forma de ayudarle, tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que ir más allá de la parte espiritual, obviamente, así como lo decía Milton. La persona que está en este momento, por ejemplo, en un pecado y ha caído, es fácil también darle la espalda, ¿no? Y aislarlo y decirle, no, mire, usted no puede, usted, o en algunas iglesias que ponen una banca para los castigados, ¿no? Y para los que están, pues realmente si nos tocara evaluarnos a todos, yo creo que las bancas es reservada para los pecadores, no, no cabrían en la iglesia, peor ahora con estas restricciones. Para finalizar, bueno, vamos a ir a ver que todo esto... Rodolfo, solo compartir acá, dice la palabra de Dios también, en otra traducción, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo, nada más. Correcto, más clara obviamente la traducción. Ahora, finalizar... Yo creo, José. Sí. Sí, y yo creo que siempre es bueno irse al origen etimológico de las palabras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué es sobrellevar? Y justo lo que acaba de decir Omar, ¿verdad? Llevar encima o a cuestas o aliviar la carga de otro. Entonces, cuando alguien está cargado, puede ser un problema sentimental. Una forma de sobrellevar las cargas de repente pasa por darle un consejo, ¿verdad? Alguien que está enfermo y probablemente no tenga dinero para comprar medicinas, es ayudarle con la compra de medicinas. A eso es lo que se refiere. Es como le hacemos más ligera la carga a alguien que ya está cargado, ¿verdad? Correcto. Y yo creo que sí, Francisco, y es así de manera integral, ¿no? Estar como hermano pendiente de necesidades, problemas de los otros, y no solamente, como digo, dedicarnos como a juzgar o simplemente a lavarnos las manos como Pilato diciendo que Dios le ayude, ¿no? Sí, sí. Ahora, el otro tema, obviamente, tenemos que llevar un balance, es lo que se está refiriendo esto, llevar un balance entre el poder y la obra de Dios y mi propia responsabilidad. Yo, obviamente, una de las cosas que yo puedo visualizar en ustedes, hermanos, es el dominio que tienen de las escrituras. Y eso realmente a uno lo pone todavía más deseoso de querer prepararse y entender y poder llevar este rol de ser maestro. Realmente encontramos en la escritura tanta enseñanza, hermanos, que a veces el tiempo es lo que lo limita. Pero quiero que reflexionemos sobre esto, sobre el asunto de llevar un balance, porque hay un término que le llaman esquizofrenia espiritual, que lo vamos a ver la próxima semana también, cuando nos vamos mucho al extremo de que yo pienso de que la Biblia es actualizada, pero también tiene que ser práctica. Y significa que ser práctica que nosotros podamos entender cómo lo llevo a la vida práctica, porque si no, volvemos a ser simplemente teólogos, ¿ok? Pero no llevar una vida como discípulos de Cristo. Vamos a terminar aquí por efectos del tiempo. Pablito, si nos se despide ahí en oración. Disculpe que no les dé más comentarios, lo hacemos la próxima semana, ya llevamos 49 minutos en la clase. Oremos. Señor, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, por este tiempo de escuela bíblica. Gracias, Señor, porque tú nos permites aprender más, saber bastante, Señor, y ayúdanos a poner en práctica todo lo que ya sabemos y lo que hemos aprendido aquí, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Síguelos bendiciendo y protegiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias por sus aportes, por sus comentarios. Son valiosos siempre y eso hace que todo esto sea enriquecedor para todos y que todos podamos conjuntamente edificarnos y crecer en la palabra. Nos vemos a las 10:30 y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Amén. Gracias, Rodolfo.